Él llega a la Argentina siendo muy joven, a los 17, 18 años, y bueno, después de transitar siendo corresponsal del diario La Nación y de muchos diarios como fotógrafo toda la Patagonia, decide recalar en aproximadamente el año 1938 en San Martín de los Andes, donde está hasta sus últimos días, que fallece en el año 1982, habiendo hecho en San Martín, continuando con su trabajo de fotógrafo, de los cuales van a ir los amigos Colabona que ir pasando algunas imágenes para que la gente, además de nuestro pequeño relato, vea las fotos de aquella época. Y bueno, además de dedicarse a la fotografía, también se dedicó al turismo, abriendo una agencia, se llamaba Agencia de Turismo Lácar, también tenía él allí lanchas en el lago Lácar a nivel turístico, era receptor de una empresa como Sprinter de turismo, y bueno, una vida dedicada un poco al trabajo y bueno, a la vida en la naturaleza acá en San Martín de los Andes. ¿En qué época fue más o menos la parte de turística? La parte turística también fue en el 38, en el 42, en el 42, 43 y 44 estuvo con el tema de la navegación en el lago. Tal es así que en alguna oportunidad te voy a mostrar las chapas patentes de las lanchas en aquel momento. Tenía 3 lanchas que hacían el servicio Quilaquina Boom turístico en enero y febrero, y después durante el resto del año era para asistir a pobladores, tal como pasa hoy un poquito con Navegación Lago Lácar. Toda una odisea, porque cuando se habla justamente de la parte turística estamos hablando a partir de la década de 70. Acá fue prácticamente cuando el turismo era muy poco. Sí, sí, en aquella época, bueno, era enero y febrero lo más importante. Él era receptor de una agencia Sprinter muy importante en aquel momento, que hoy sigue existiendo, pero bueno, hay tantas agencias de turismo, y él hacía la recepción en la zona y trasladaba a la gente en su camioneta también por la zona, el lago Loloc, el Currué, te imaginás también con aquellos caminos, ¿no? Era realmente una odisea recorrer todo eso. Y además y había incorporado, como te digo, las lanchas que después pasaron a ser... perdió la concesión, o entre paréntesis quedó sin la concesión, porque Parque Nacional le trajo aquellas 2 hermosas lanchas que algunos se recordarán cómo eran y que estuvieron trabajando hasta la década del 70. Y en lo que respecta a la fotografía, porque siempre se dijo que fue uno de los primeros fotógrafos de San Martín de los Andes. Sí, él venía con la tradición, yo te digo, porque tenemos alrededor de 10.000 fotografías de la Patagonia, de las cuales algunas tenemos de San Martín de los Andes, pero bueno, tenemos de la zona de Bahía Blanca, de Bariloche, del puente carretero del Neuquén, todas en blanco y negro. La mayoría de la fotografía también él las hacía comercial, o sea, eran postales para la venta ¿cómo se llama?, del público. Todo lo que vas a ver digitalizado después, que lo van a ir pasando en las imágenes de ustedes, eso eran postales que se vendían al turista que venía a San Martín de los Andes y de toda la Patagonia, porque te digo, tengo los álbumes de él y bueno, tenés Comodoro, Puerto Deseado, el Calafate, cuando no existía prácticamente, mucho de Bariloche, muchísimo, la cosa que algo tenemos procesado y bueno, seguiremos trabajando para tener procesado para mostrárselo a las generaciones que están ahora para que disfruten de esta pequeña colaboración de las fotos. Y además se ha hecho una muestra justamente para mostrar parte de la fotografía que hizo don Bruno Salomón. ¿Cuál es el sentimiento, ¿no?, de el orgullo de haber justamente sido el nieto de quien retractó prácticamente los comienzos del pueblo? Sí, sí, es tremenda. Te digo, la muestra fue muy buena, fue hace el invierno pasado, en el 2012. Así que realmente muy linda poder hablar del abuelo y muy bueno. Él falleció en 1982. Te digo, también llegó también un poco de grande a San Martín. Llegó en el 38, con aproximadamente unos 40 y pico de años. Y bueno, estuvo los últimos 50 trabajando para esto. Le gustaba un montón de cosas. Le gustaba también... plantar, tenía muchas plantas, juntaba piedra, era un personaje. Tenemos mucho recuerdo de él y bueno, no sé, aprovecho la oportunidad para agradecerles y bueno, estamos a disposición de lo que necesiten. ¿Sabés por qué se decidió por San Martín de los Andes? ¿Alguna vez lo comentó él? Y él recorrió todo, como te digo, toda la Patagonia. Llegó a San Martín aparentemente porque lo que más le gustaba de la zona, porque tenemos muchísimas fotos de Bariloche, que se podría haber ido a Bariloche, que era en su momento mucho más
mucho más grande, por decir algo, mucho más. Pero bueno, vino con mi abuela sufrió mucho porque venían de Bahía Blanca, que había un poco más de ciudad, y acá no había poca luz, no había, obviamente gas no había, el agua había que sacarla de pozo, era muy frío, San Martín era como es hoy, pero no las comodidades del hogar en aquel momento, ¿no? ¿Vivía en pleno centro en su momento? Sí, vivía, nosotros tenemos la casa, que por suerte la tenemos, que acá frente a la escuela número 5, que es Avenida San Martín 1141, él era ahí su casa, después bueno, la primer casa de Quilaquina, también que es con eso que te digo del ir y venir con las lanchas, cuando sale la licitación de parques en 1942-44, él hace su primer casa que la inaugura en 1950, que por suerte nosotros la podemos conservar como bien familiar y como bien de esparcimiento. ¿Hasta qué edad siguió con la fotografía? No, él continúa con la fotografía, sí. Y después hay todo lo que es postales de Dicolor, una empresa conocida, eran todas de él, era representante de ACFA, esto lo hacían, la mayoría de su foto era como también tenía su laboratorio, ¿no? O sea, y además de eso procesaba. No, él siguió hasta los últimos días. Nosotros tenemos también una colección de diapositivas impresionante, o sea, que es más difícil de verla por juntar gente, pero algún día por ahí podemos hacer algo para que la gente vea las fotos de aquella época, están muy lindas, muy lindas. Bueno, muy agradecido de haber nacido, que Bruno haya venido aquí porque fue el primero con mi abuela. Mi madre ya había nacido en Bahía Blanca y llegó a los 6 años acá. Así que muy agradecido de que haya elegido San Martín porque a nosotros nos re gusta este lugar y seguimos aquí y no sé, nos vamos unos días y ya lo extrañamos. Así que no sé, algo tendrá.